Espera, ahí estoy llegando. Cuidado. Sí, me estoy acomodando la corbata. Ay, para. Tengo tacos, no puedo llevar la silla. Ahí está. Sí. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué tenemos hoy? Esto. ¿Cómo se...? Dame ese pata. ¿Qué pato? Es pata. Es pata. Dame ese pato. Se llama Christine. Estoy haciendo el test de niños. No, boludo. Perdón. Es lo de... Esto no pasa... ¿Esto lo compraste en una juguetería? Sí. Esto hay que Made in denunciarlo. Argentina. Tiene el olor a los plásticos que no... Christine los niños Norma no Lagar pueden... se llama. ¿Cómo se llama? Christine. ¿Y Es quién una le- pata. ¿La compraste y en el... decía Cristín? No, le puse yo ese nombre. Ah, ¿y por qué? ¿Por qué hoy vamos a hablar de un pato de 300 lucas? ¿Un pato? ¿Esta cuánto te costó? No sé, pero es una pata. Cristín. Bueno, la pata, Cristín. No sé, tendría que pedir la factura. 300 lucas un pato. Pero pará, ¿qué pato? Un pato importante. Bueno, entonces está bien, 300. No, bueno, veremos. Pero me parece que el pato Una de gran Vigo- historia que tiene que ver con el Estado. ¿Qué dijo, Cristín? Perdón, me tenté en Cristín, serio. ¿qué piensa del pato de 300 lucas que pagó el Estado para...? No le ¿Pero el gusta. Estado se lo compró? ¿Es patrimonio del Estado el pato? Me parece Sí. que no, ¿eh? No. Bueno, ahora va a Si venir es el Rodrigo pato Alegre que a yo contar digo, todo. ni siquiera nos lo quedamos, ni siquiera es un activo de todos los argentinos, Bueno. ¿eh? Es un pato... A ver, Cristín... Nos lo prestaron. ¿Qué piensa del pato? Más enojada está. Espera. Cristín, No se para, Cristín. ¿quién sale? Me estafaron. ¿Quién sale campeón en el Mundial? A ver. Uruguay, dijo. Ay, como Llega a yo- salir campeón yo, Uruguay Cristín, y esto, es que ¿sabes yo- cuánto vale? Me la quedo. Yo, Cristín, quiero que sepa que aposté por... Después de Argentina, mi segunda opción es Uruguay. Y la tercera era Colombia. Hablando del fútbol. Ayer Macri, ayer, 6 de la tarde terminó el partido, Sí. ¿no? Casa de Gobierno. ¿Qué partido? Día intenso. Colombia contra No sé. Inglaterra era, ¿no? Gracias, chico, porque no me acuerdo. Colombia, Inglaterra. Ayer Macri, muchas reuniones. En Casa de Gobierno, en la Explanada, ¿vieron ese lugar? Bueno, en ese lugar está lleno de autos como nunca, pero ya Para ver a Sierra Papa. para ver a Sierra Papa, exactamente. Este es un el chiste nombre- interno. Es el nombre que llama así. Si ustedes escuchan Sierra Papa, es que está pasando el presidente. Pero Así bueno, lo llaman en la seguridad. claro, por eso, si escuchás un seguridad que dice Sierra Papa, está pasando el presidente, no hay ningún otro. Sí. Bueno, conclusión. Para, vamos, se llama. Comienza TN Central y enseguida te contamos la historia. Este pato de película, el pato de las 300 lucas, una historia del cine nacional que no te puedes perder. Y además, el debate del aborto sigue, pero aparece la discusión, ¿cómo se va a financiar y qué dicen en la CGT, en las obras sociales de la CGT sobre el aborto? Enseguida te contamos esta novedad. Y además esta idea, los barras a la cancha sin custodia. Enseguida la historia que se viene para este campeonato después del Mundial. Justo en el día en el que amenazaron a la familia de Mauro Zárate. ¿Están pensando en barras sin custodia? Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Tenemos una información, no digo de último momento, pero sí como mínimo un adelanto. Sí. Nicolás Wiñeski. A ver, la CGT todavía no terminó el debate sobre el aborto en el Senado, ni siquiera empezó obviamente en la sesión, sí se está tratando en comisiones, pero la CGT tiene decidido pedirle primero al ministro de Salud, Rubinstein, explicaciones para saber cómo se va a financiar esta nueva política de salud, porque los gremios peronistas no quieren, porque dicen que no pueden financiar los abortos que posiblemente se hagan en sus clínicas y obras sociales si es que la ley sale como vino hasta ahora de las de la Cámara de Diputados. El jueves 12,
se reúne el Consejo Directivo de la CGT además para tratar este tema en particular. Y otro, que tiene que ver con los remedios. Sí. El gobierno logró que los laboratorios bajen el precio al Estado para vendérselos al PAMI. Se los aumentaron a la CGT, dicen en la CGT. Sí. Por eso van a ir a ver también al ministro Rubinstein. Están muy enojados con los laboratorios. Están pagando mucha plata de más, dicen en la CGT. Ahí estamos viendo al triunvirato que maneja la Central General del Trabajo de los gremios peronistas. Pero lo fuerte es que quieren saber cómo se va a financiar esta nueva política de salud pública, si es que la ley sale, la del aborto, cómo llegó al Senado desde diputados. Que es, digamos, la consigna sobre eso, digamos, no hay discusión de modificaciones sobre eso porque de algún modo el espíritu de la ley es que el aborto sea legal, seguro y gratuito. La discusión, como ha pasado también con otros proyectos como el de fertilización asistida, es el financiamiento, digamos, cómo garantizar esa gratuidad. De todos modos, en esta discusión, en el tema del aborto, presupuestariamente, por los estudios que se estuvieron haciendo cuando se trató en diputados, no implicaría para nada un incremento grande ni en las obras sociales ni en las prepagas. De hecho, digamos, todos los estudios que se presentaron en la primera etapa de la discusión de diputados muestran eso. Están en estado de alerta, de hecho hubo reuniones de las prepagas, también en este mismo sentido, también en las obras sociales. También es cierto que en las obras sociales en la CGT puede haber también un componente que tiene que ver con la iglesia, ¿no? En esta discusión. Sí, es probable. Mostrarse... Pero sí, lo que está pasando también es otra pelea de fondo con el gobierno, que es cuando había empezado un diálogo con la CGT y el gobierno les había prometido que les iba a devolver a las obras sociales sindicales 4.300 millones de pesos que les deben de la Superintendencia de Servicios de Salud. Que de hecho lo firmaron. El presidente en el medio de esa discusión firmó el decreto, pero no las transferencias. Está la plata. Así es, se firmó. Y están pagando mucho por los remedios. Dicen que es más caro que lo que está pagando el PAMI. Están enojados en la CGT y esto es un nuevo punto de conflicto con el gobierno. Van a ir a ver al ministro de Salud para hablar del tema del financiamiento de los remedios, del aborto, y después de 12 se reúnen para hablar puntualmente del aborto y además de cómo sigue la jefatura de la CGT, porque tiene que haber un congreso y un confederal, se llama así, para elegir un nuevo triunvirato. Hay que ver si estos tres triunviros, Schmidt, Acuña y Daer, siguen o no. Mi información es que van a seguir un mandato más hasta el 2020, o sea que quien sea el próximo presidente tendría a esta jefatura de la CGT enfrente o al lado, como por lo menos de ser la CGT. Con el último paro tomaron coraje para creer que esa posibilidad existe. Hasta hace poco se daba por descartado que este triunviro no iba a sobrevivir ni siquiera este año, ¿no? Se hablaba de que en agosto iba a haber una reunión en la cual podían decidir cambiarlo. Sin embargo, sobre todo con el paso del día, el conflicto que se está generando a partir de la economía también, aparentemente. Está acompañando la CGT, ¿no? Un poco al gobierno, más allá de lo que se vea en la calle. La información es que la CGT no quiere o no puede, o quiere plantear este problema del aborto y el financiamiento para sus obras sociales. Ya te vamos a contar la increíble historia del pato de las 300 lucas. Y enseguida esta historia de película, El Pato de las 300 lucas, el Festival de Cine de Mar del Plata y la historia del pato, que costó 300.000 pesos, Industria Nacional. Bueno, y otro día de debate en la Cámara de Diputados con Elisa Carrió, que ya esta semana había generado polémica con declaraciones que hizo en el programa de Joaquín Morales Solá, señalándole a la clase media que debía dar propinas, ¿no? En medio de esta crisis después de la devaluación. Recibió muchas críticas, pero hoy en el recinto, en la Cámara Baja, Elisa Carrió volvió a hablar del tema, pero tuvo un furcio muy llamativo que después corrigió sobre la marcha. Su furcio tuvo que ver con decir que había que seguir dando propinas y coimas, dijo Carrió. Propinas
y coimas. Enseguida hubo abucheos por parte del peronismo. Carrió lo miró a Rossi y se acordó de su hermano Rossi y se lo señaló, ¿no? Dijo directamente que se acordaba de Frataccio Rossi y de una denuncia que ella misma había hecho sobre el hermano de quien hoy es el jefe del kirchnerismo en diputados. ¿Cómo decís, Nicolás? No, atención con eso, ¿eh? Por algo le apuntó a Rossi y habló del hermano. Sí, se mostró sorprendida porque ella misma se dio cuenta, tardó algunos minutos en darse cuenta del furcio que había dicho, ¿no? De mantener cuando dijo propinas Rossi... y coimas, ¿no? Sí. Y de ahí comenzó todo el abucheo por esta frase de Carrió, que insistió a pesar de las críticas que hubo y enojos que hubo por la manera en la que busca salir de la crisis, ¿no? Pidiéndole a la clase media que no deje... Ella lo que más quería remarcar es que no se dejen las changas, ¿no? Básicamente, ¿no? Pintar, tener una casa, hacer arreglos, pero las críticas vinieron por este tema de la propina. Incluso hasta apareció un mozo en la ciudad de La Plata diciendo, pero Carrió dice esto, pero a mí me dejó 5 pesos cuando vino a tomar un café y 2 tostados de propina. Y hasta Carrió tuvo que salir a explicar por qué le dejó al mozo 5 pesos, dijo no tenía más plata en la billetera. Cuando haga 200 kilómetros y vaya desde mi casa a La Plata, le voy a ir a llevar la propina al mozo, explicó Carrió por todo este debate de las propinas. Pero a esa polémica, vamos a escucharla, a la polémica de las propinas, se sumó el furcio de las propinas y las coimas. Quería contestar con esto, aclarar una situación cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. ¿Saben qué? Muchos de acá, cuando estuvimos... Fue un lapsus. Lo miré a usted y me acordé del hermano de Rossi y me vino el lapsus de las coimas. Muy bien. Voy a seguir. Me vino el lapsus, Rossi. Sí. Ponga orden. Diputados, quiero silencio. aclarar, y los cortoneros trabajan. Las manicuras trabajan. Muchísima gente que a veces un día corta el pasto trabaja. Y es necesario que las clases medias no supriman ese tipo de gastos. Es una forma de solidaridad en momentos de crisis con la propuesta de Arroyo. ¿Saben qué? El progresismo estúpido no saben lo que son los pobres. Bueno, ahí se terminó enojando, ¿no? Elisa Fuerte, Carrió sí. directamente, sí. No se escuchó tanto, pero el abucheo se convirtió en algo mucho más fuerte de lo que se registra con el sonido del momento en que ella está hablando. De hecho, Graciela Camaño intervino para decir que pase lo que pase, no había ninguna, digamos que era una falta de respeto abuchear de ese modo a cualquier diputado de la Nación, ¿no? Pero en particular a Alicia Carrió. Terminó furiosa, ¿no? Carrió su discurso, después además del furcio de los abucheos del peronismo. Quería agregar además, y pasamos ahora a escuchar la pelea también con Moró para que vean que fue una tarde complicada de Carrió. Se estaba votando y se aprobó finalmente la ley Justina, ¿sí? De prácticamente todos somos donantes de órganos, salvo que lo expresemos abiertamente y textualmente, digamos. Si uno no lo expresa, se convierte en donante de órganos. Justina, la chiquita que murió el año pasado, tenía 12 años y una de las cosas que había dejado mientras esperaba esos 4 meses un trasplante de corazón era la idea de que no haya tanta gente esperando por la donación de órganos y que todos en la Argentina seamos donantes. Bueno, finalmente el Congreso lo aprobó en el día de hoy. Ya es ley la donación de órganos, salvo que se exprese lo contrario. Pero si les parece, vamos a escuchar a Carrió y el momento y el cruce con Leopoldo Moró. Por si faltaba algo, también se cruzó. Y en esto Carrió advirtió un tema que es esto que venimos diciendo siempre, ¿no? Y habitualmente, que no se esté hasta las 5 de la mañana debatiendo las leyes. Mirá cómo lo decía Carrió y el cruce con Moró. Porque tenemos que cambiar el reglamento de esta Cámara. No puede ser que tratemos sin lucidez. Mucha gente acá no tiene la edad de muchos jóvenes que no puede tratar a las 4 y 5 de la mañana un proyecto, simplemente porque no entendemos nada. Entonces, hay que cambiar el reglamento para tratar el objetivo y después quedar hablando el que quiere, porque nos tienen de público cautivo. No hay una sola televisión, porque si no yo lo justifico. Nos tienen cautivos, cansados. Planteen las cuestiones en 2 minutos y cambiemos este reglamento de esta Cámara, porque el desprestigio es de toda la Cámara de Diputados. Nada más, señor presidente. Gracias. Es la primera vez, y yo también tengo muchos años en esta Cámara, que un colega
dice que los que estamos aquí somos público cautivo. Nosotros no somos público cautivo. En primer lugar, somos simplemente ciudadanos que hacemos política y como tales tenemos el derecho a expresarnos a las 8 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana y además hacerlo en el marco de un reglamento que la diputada tiene la costumbre de no respetar. Ella está pidiendo el cambio de un reglamento que no respeta. Aparece a la hora que cree que se van a prender las cámaras de televisión, aunque estén en el desarrollo de un proceso de votación, como fue en el caso de la ley de interrupción de embarazo. Pato, 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 pato. Pato, 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 pato. Pensé que te ibas a quedar abajo. Pato, 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 pato. Para ver el pato. Ahí está. Mirá cómo fue para... Lo grosso va a ser pararme ahora, ¿no? Para hablar en serio. Ahí estoy. Toma, alcanzar a... Lo logré. Toma, Rodrigo Alegre vino a hablar. No, de- la pata, el pato. Ah, al patito este. La patita. No, pero todavía no estoy acostumbrada. Ahí está. La patita. Si lo suelto se cae dentro del pato del pato. No, tenelo por las dudas. No, Ahí no, está. yo ya me encariñé. Bueno, vamos a hablar en serio, porque esto es en serio. Aunque Esto no es lo en serio, parezca. esto es real. A ver, la situación es la siguiente. Hubo un festival en Mar del Plata, que es un festival de cine bastante importante, que se Sí. hace todos los años. Muy conocido. Muy conocido, el Festival de Cine Internacional Claro. de Mar del Plata. El Instituto Nacional de Cine contrató desde el 17 de noviembre del año pasado al 26 de noviembre del año pasado en Mar del Plata un pato que Para. costó 300.000 pesos. Para. Estamos viendo imágenes de Este es el pato. Es Mar una del Plata. intervención... ¿Ese pato? un happening. Ese pato costó 300.000 pesos, una intervención artística al monumento del lobo marino en la Rambla de Mar del Plata. Simula ser un pato inflable, pero ¿No no es inflable? No es inflable. Hablamos con la gente del Inca, ahora vamos a contar el descargo de ellos, pero no es inflable, lo hizo un artista, un fotógrafo, y el pato costó 300.000 pesos. Y obviamente estuvo durante los 9 días, casi 10 días que duró el Festival de Cine Internacional de Mar del Plata. La gente iba ahí, se sacaba su foto con el pato. ¿Y el en pobre la Rambla lobo? de... Porque los patos son Mar de del agua Plata. dulce y los lobos son de agua salada. Bueno, no lo había pensado eso, pero es verdad. Lo cierto es que querían darle una distinción a la Rambla de Mar del Plata, al lobo marino. Sí, Y creada la por idea el arquitecto Bustillo. era... que Ah, debe mira. estar en este momento sufriendo, ¿no? El asunto Capaz le gusta el de la pato. intervención del pato. Rodri, ¿el pato es un activo del Estado Nacional ahora o ¿Sabes que no sé dónde fue a parar el pato? Realmente es una gran pregunta. ahora en las vacaciones de invierno? Pero esto fue, lo ¿Vuelve el contrataron pato? por única vez y pagaron esto, 300.000 pesos por un pato. Lo pagó el Instituto Nacional de Cine. Y artes audiovisuales. Claro, es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, es un ente autártico, lo decimos siempre. Son más o menos 2.800 millones de pesos el presupuesto del instituto. Se financia con el 10% de las entradas de cine y con el ENACOM, que es el ente nacional. Sí. El 25% de lo facturado a los canales de televisión va directamente al instituto. ¿Tenés y la se factura pagaron. del pato? Ahí está. Sí, acá está. Esta es la factura del pato. Intervención artística. ¿Cómo se ve? Acá está. Intervención artística al lobo marino por el 32º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Cantidad, un patito solo. 300.000 pesos es el precio que se pagó por el pato. Y no se sabe dónde está. No, Pero no Hacemos un tenemos... llamado a la solidaridad, Claro. prefectura. patitos en fuga. Acá tenés, este año a fin de generar un acercamiento espacial con la ciudad, estamos hablando de Mar del Plata, se comisionó al reconocido fotógrafo y artista visual argentino, es una de las personas, para que realice una intervención artística en el emblemático monumento al lobo marino de dicha ciudad. La intervención busca darle visibilidad al festival, resignificando este ícono de la cultura de nuestro país, renovándolo durante los días que dura el festival, e incluirá una estructura para que los visitantes puedan registrar fotos. Ese es el argumento por el cual el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales decide contratar a un artista bastante prestigioso para esta obra, y que termina pagando 300.000 pesos el Instituto Nacional de Cine. ¿Qué es lo que dice el Inca? Sí. El Inca dice que el precio de 300.000 pesos es un precio
bueno, que es un precio de mercado, que incluso es un precio barato, que el artista que lo hizo es muy prestigioso y que terminó cobrándole porque acá poca plata, pero el tema es el gasto. Pues no, acá la pregunta es, ¿el artista recibió 300.000 pesos por todo concepto, por la idea, por la materia prima para hacer el pato y por montar el pato en el... Por todo. Estuvo trabajando ahí para montar el pato que simula ser un pato inflable y por esa estructura. Lo que llama la atención es el gasto de 300.000 pesos. Que no va a cambiar, obviamente, la economía ni del Inca ni de los argentinos. Eso hay que preguntarle a Cristín. Cristín, ¿qué opina de esto? ¿Qué dijo? Está contento. Ay, no, yo no sé, hay que subtitularlo, me parece. ¿No tenemos traductor de pato? No, hay que subtitularlo. Yo creo que no le gusta. El pato acá, el pico del pato, ¿no? El pico del pato es hermoso y chiquito. Había una ley de la física que decía eso. No sé si es raro un pato en el agua salada, pero bueno. Sí, bueno, lo cierto es, a ver, digo, esto es información, es un documento que está adentro. ¿Se acuerdan que hace un par de meses atrás hablamos de que se gastaron 7 millones de pesos en fotocopiadoras? El pato al final. El pato al final. El pato al final son 4 fotocopias. Me parecieron las fotocopias. Yo quería que sea el papel. Se podía reciclar. No, todo eso quedó finalmente en la Oficina Anticorrupción. Se va a incorporar a una causa penal, según nos contaron dentro de la Oficina Anticorrupción. Ahora lo que aparece también de manera anónima con mails es esta factura por 300.000 pesos para la contratación de un artista en Mar del Plata para el Festival Internacional de Cine. 10 días y 300.000 pesos el gasto. A ver, lo que llama la atención es esta cantidad de plata que se puede utilizar obviamente en otro... Siempre se puede asignar otra cosa. Es raro el pato inflable ahí arriba del logo, pero bueno, es la intervención de un artista. Es el precio que le puso, entendemos que por eso no... Esa flora y el agua no se sabe cuánto costó. No, es todo eso. Todo. Para sacarte la selfie. No, por eso, no es el alquiler de un pato inflable. No, el pato es de material, simula ser un pato al patito inflable, que tenemos acá. Y lo que querían hacer era justamente que sea de manera icónica para resaltar el festival y que la gente sacara fotos y que se hablara. De hecho, la gente del Inca nos decía que se revolucionó Mar del Plata cuando pusieron el pato porque todo el mundo sacaba fotos y que estaba ahí dentro. Bueno, pero es un festival que tiene mucha historia y que ha traído a artistas internacionales de mucho renombre. Es muy interesante en el pasado. De muchos grandes actores y actrices de Hollywood vinieron a este festival y bueno, ahora se lo recordará por el pato Lucas de las 300.000 pesos. A ver, y este pato de 300.000 pesos que se pagó en diciembre del año pasado, recordemos que siempre estamos todavía en época de vacas flacas, digamos, ¿no? Que hay que... No, y en diciembre 300.000 era mucho más que ahora. Un poco los números del Estado. Al mismo tiempo, esto se suma a la denuncia que habíamos contado en su momento en TN Central de que se habían gastado 700.000, me encanta el ruidito de la... No, está enojada, Cristina está llorando. 300, que se habían gastado 7 millones, en fotocopias. Mira, Nicolú, este era el informe que hacíamos en aquel entonces. A ver. Una denuncia es una cuestión insólita. A ver, arranca todo esto directamente para meternos adentro del tema. Sacando fotocopias. Es el ajuste del Inca. Arranca con que se gastaron casi 7 millones de pesos en fotocopias. Sí, pará. Es una película. ¿Cuántos años? Entre enero de este año y abril de este año. Estamos hablando que en 4 meses se gastaron 7 millones de pesos en fotocopias. ¿Cómo arranca esto? Llega un mail anónimo el 11 de mayo del 2018 al titular del Inca, a diferentes gerencias del Inca, entre ellas también a la parte de legales, y ahí empiezan a enumerar distintos expedientes de la Gerencia de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Cine. Sí, claro. Estas son parte de las fotocopias que se sacaron y que se pagaron 7 millones de pesos. Bueno, al final salió barato el pato. Sí, bueno, el Inca dice que salió barato. A ver, un dato que también hay que mencionarlo. La documentación que mostrábamos recién está firmada por un gerente que fue separado del cargo después de esta nota que vimos recién de la fotocopiadora, se llama Nicolás Lloca, fue separado del cargo y en la documentación aparece él autorizando de manera administrativa el pago de 300.000 pesos por la obra de un artista de un pato que simula ser inflable en el Festival de Mar del Plata durante 10 días. Estuvo el pato ahí. Yo pensaba que después de La Llama, ¿te acordás del documental? En PPT habíamos hecho el documental con Rodri, mucho, ¿no? La película de La Llama, que había salido una fortuna que nunca nadie la vio.
con la fotocopiadora de los 7 millones, y van a terminar las excentricidades en el Inca, pero no. No. No, todavía siguen. Y hay aparecerán facturas, más. Y cada tanto están apareciendo facturas y cada vez más información. Es cuestión de tiempo. Voy a preguntar qué pasó con el pato. Sí, Patito usamos los Fuga. Yo prefectura. lo quiero para las vacaciones de invierno. Sí. Es ¿Puede de ser? material, hay que ver dónde lo guardás. ¿Agarrás este? Sí, yo me lo llevo. No, uy. Esa, muy bien. Milagro lo de recién. Bien. Vamos a la economía. ¿Cuánto salió tu la Cristín? Oh, ya me lo preguntaste. Sí, pero no me lo dijiste. Es que no... No se acuerda. acá el economista Spotorno tendría que manejar mi contabilidad. No me fijé en el No tiquete registra de- cuando Pero va a la barato. juguetería. Barato. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo sigue la economía? ¿Cómo está primero? A ver, ahora está, viste, como después de un estado de shock te operaron todo y todavía está en rehabilitación y vas a tener todo el segundo semestre malo, ¿no? Hoy salieron los datos de producción automotriz y los datos de ventas de cemento y cayeron los dos datos, que se suma ya la caída. El cemento. Cayó 5% de los despachos de cemento y 13% las ventas de La producción y la producción de automotriz. Perdón, la producción de autos, ¿no? Con lo cual es una señal más de que la economía viene, en materia de actividad económica, bien para atrás. La inflación de junio a nosotros nos dio 3,9%. 3,9%. 3,9%. Y no somos la única consultora. Hay otras consultoras que están todas entre 3,5% y 4%, estaban casi todas. Ayer salieron unos informes que recibe el Banco Central que decían que la inflación sería del 30%. Sí. ¿Coincide con eso? Sí. ¿Y más también? Por ahora está en 30. Acuérdate que cuando llega a 32 hay que hablar con el FMI de nuevo, básicamente, ¿no? El FMI dijo, en 32 hablamos. ¿Por qué? Es que cuando el FMI, justo dejé la patita que yo le había puesto a Cristín Lagarde. Cuando el FMI dice hablamos, ¿qué significa? ¿Por qué dice hablamos? Porque el FMI, en el programa del FMI, se deja libre el dólar. Básicamente el FMI le pide a la Argentina que no toque el dólar, que deje que el dólar se mueva. Lo que pasa es que no esperaban que se moviera tanto el dólar. Entonces, lo que sí el FMI dijo, bueno, si el dólar se mueve mucho y eso te va a inflación, más de lo que esperamos, entonces hablamos de nuevo a ver si seguimos con esta idea de no tocar el dólar, dejarlo que se mueva. Por eso es que en 32 volvemos a hablar y vemos si renovamos las metas, qué hacemos con el tipo de cambio, si lo dejamos intervenir más o no, o cómo está en ese momento. Así que en realidad esa es la idea. El FMI pedía que no se interviniera en el mercado de cambios, pero claro, poner que si el dólar se disparaba, obviamente la inflación iba a seguir atrás. Sí, bueno, imagínate mucho más. La inflación se va a ir atrás seguro y va a romper la meta esa 32. Ponele que se fuera, para un ejemplo cualquiera, si fuera 40 el dólar. Sí. Obviamente la inflación de 30 a 32 queda en el pasado, ¿no? Sí. ¿Está despejada la posibilidad de vos decías recién, bueno, salimos del shock, está como con respirador o en rehabilitación. Eso implica que en la escena de hoy está despejado todos esos fantasmas que generan estas corridas, que es que no sea solo el dólar, sino que sea una corrida cambiaria, que no haya... Sí. Bancaria, sí. Bancaria, claro. Que en Argentina aparte es como si le toca en la piel muy cerca a cualquier persona, no es una cosa que le, digamos, Sí, la sí, corrida. porque tenemos malas experiencias. Sí, para mí eso de la corrida bancaria, esa idea está despejada, ahí no hay problemas. El problema mayor es que si el dólar no se termina de controlar, se te vaya más a inflación o a recesión, porque si se te va mucho en inflación y vos tratás de frenar la inflación, se te va a recesión directamente, ¿no? Que ya estamos en esa situación. La cuestión es que... ¿Ya estamos en recesión? Y en recesión técnicamente se habla de 2 trimestres. Lo que pasa es que esa técnicamente es una historia media antigua. Voy a explicar esto rápidamente. ¿Por qué 2 trimestres? El primer trimestre se creció 3,2, ¿no? En el primer trimestre se creció 3,2. En el segundo trimestre es donde estamos ya viendo caídas en abril y mayo. ¿Ah? Lo que pasa es que estos 2 trimestres era cuando el único dato de actividad que se conocía era el PBI, que salía todos los trimestres. Entonces la idea era un trimestre de datos y un segundo para confirmar que realmente estás en recesión. Ahora, con los datos que salen todos los meses de actividad, ya no es tan necesario estar hablando de los 2 trimestres. Ya uno ve que 2 meses consecutivos de caída
El tercer mes también tiene datos de caída, lo que se llama el nowcast, la posibilidad de proyectar sobre la marcha. Y ya tenés casi seguro una recesión, ¿no? Estamos proyectando ya recesión para todo el año. Ahora, ¿qué es lo que, perdón, porque qué pasa? Una de las cosas que se discutió en estos días es eso, los números, por ejemplo, de la producción automotriz, que era uno de los hitos de este gobierno, cayó fuerte. El cemento también. El cemento, la construcción, otro de los hitos. La obra pública, está como ahora hay un freno donde se está viendo uno por uno cómo se sigue y en qué condiciones. O sea, tenés como muy claro un panorama bastante desalentador, por no decir desolador. ¿Por qué, digamos, dónde es el momento en que uno piensa que ese panorama te va a llevar a que después vas para mejor? Bueno, hay un tema particular, hay dos temas que son claves, o tres temas que son claves en la actividad económica. Uno es la sequía. Eso claramente es un tema completamente climático y no es menor. La sequía te costó 1 punto de crecimiento entero. Sí. Porque no es solamente... ¿Eso en plata cuánto es? Y en exportaciones son 8.000 millones de dólares, pero ten en cuenta que además eso le pega al sector transporte que tiene que transportar grano, que obviamente movió 30% menos de camiones que no transportaron. Te pega a lo que es maquinaria agrícola, que es agroquímicos, a lo que es la industria manufacturera de alimentos que procesa la cosecha, porque Argentina no exporta grano. Claro. Argentina exporta aceite y harina, y pellets y expellers, o sea, cartuchos de harina. Sí, está Entonces, industrializado aparte. Toda esa industrialización también pierde producción. Ese es un primer punto que en algún momento se va a revertir. El primer dato positivo ahí debería estar a fin de año, que es cuando viene la cosecha fina de trigo, ¿no? Pero viene a fin de año, diciembre, enero. Ahí en el gobierno están más esperanzados, dicen que es buena la de trigo. Viene muy bien la cosecha de trigo, o por lo menos las expectativas son muy buenas. Además, con el tipo de cambio como está, es muy atractivo. El otro tema es todo lo que es la tasa de interés. Tarde o temprano la tasa de interés tiene que bajar. O sea, esta tasa de interés es insostenible. Vemos el tipo de cambio más tranquilo, todo, pero en realidad está tranquilo porque básicamente el Banco Central tiene a todo el mercado con un revolvo en la cabeza para que nadie se mueva. Que la tasa de interés tranquilizador todo. Es muy tranquilizador. Pero bueno, ¿por qué no se mueve el dólar? Bueno, con la tasa en 70 o 60, llegó a tocar 70 hace unos días, ahora bajó un poco. Pero claramente esa es la forma que hoy está manteniendo el tipo de cambio tranquilo. En algún momento el mercado va a evaluar los valores de los activos y eso va a permitir que la tasa de interés empiece a bajar, ¿no? Y cuando empiece a bajar la tasa de interés deberías ver alguna mejora en lo que es todo el mercado de crédito para las pymes, la producción, bajan los costos automáticamente. Sí. Hay que tener en cuenta que la tasa de interés desde ese punto de vista es un costo para la pyme, porque tiene que financiar el capital de trabajo, es un costo más. Ahora, Dante Sica, el nuevo ministro de Producción, prometió créditos por 26.000 millones para las pymes. Y puede ser, pero no es lo mismo eso que el descontar el cheque, que acá tenés que hacer un trámite ante el banco. Esto estamos hablando de la tasa de interés, afecta no solo al pyme que pide un crédito al banco, sino al pyme que va pasando cheque de una pyme a otra, ¿no? La tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, exactamente. Todo eso configura esta tasa de interés. Y el tercer tema está en que la devaluación hace una corrección de la actividad económica en dos tiempos. Al que lo perjudica, o sea, aquel que importa, por ejemplo, que tiene que importar insumos, lo perjudica ya. Subió el dólar a 30 y el insumo mañana va a 35. Y el que lo beneficia, que es aquel exportador, a la industria del vino, a la industria de la aceituna, el durazno, la fruta, todo eso que le cambia los números, pero tiene que salir a exportar. Para eso tiene que armar toda una cadena de negocio, mandar a sus vendedores a Estados Unidos, a Sudáfrica, no sé a dónde le van a vender vinos, ir y vender. Y eso lleva meses y hasta tener el producto y venderlo. Tenés como la consecuencia negativa muy instantánea y la positiva en el plazo, más adelante, ¿no? Sí, ¿y eso puede caer el año que viene, por ejemplo? Bueno, se estima que el año que viene las exportaciones podrían crecer entre 10.000 y 11.000 millones de dólares. Ah, muchísimo. Es un montón. Con lo cual, sí, bueno, está bien. Sería un rebote, sería una B corta. Una U. A mí el otro día... Una U. Una U. Están hablando de la U. El problema es la L... ¿no? El problema es la L, acá se está hablando más de una. Claro, expliquémoslo, hay un asesor muy importante del presidente, muy amigo, que está diciendo que puede haber una U, una L, que sería cae la economía y se meseta. El gráfico de la letra, ¿no? Claro, la U es cae, mantiene un tiempo abajo y después rebota. Y la B sería... Es la utopía. La B se da en general en crisis muy violentas. Como fue con el crack del 2001 igual. Sí. 2001 y 2002, ¿viste? Una caída instantánea y la economía apenas se devaluó, salió creciendo el segundo trimestre, ¿no? Sí.
Pero un costo altísimo, ¿no? Bueno, esa fue una super B, digamos. Una B muy profunda. Pero por eso esperamos un 2019 mejor en materia de actividad económica. Lo que pasa es que vas a tener 3 trimestres negativos, casi seguro. El segundo, tercero, el cuarto, y te diría que probablemente el primero del año que viene. Ahora, el presidente le pidió ayuda a la oposición, ¿no? Sí. Y el peronismo está de alguna manera mostrándose más conciliador e incluso hoy se sinceraron algunos números del nuevo presupuesto. Sí. ¿Esto ayuda en qué? Ayuda porque, a ver, una de las grandes dudas que hay en el mercado financiero, que es el que te está prestando plata, es, ¿vas a lograr cumplir la meta? ¿Vas a lograr reducir el déficit fiscal? ¿Por qué le interesa esto al mercado? No es un interés, es un interés personal que tienen ellos, porque ellos te están prestando plata. Lo que quieren es que le devuelvas la plata en algún momento, ¿no? Sí, le estamos gastando más de lo que nos entra y le debemos plata a alguien. Y le debemos plata a alguien. Y el mercado dice, yo te presté plata, ¿me lo vas a poder devolver? Y para saber si se lo vas a poder devolver, lo que ellos quieren es que vos reduzcas tu déficit. Porque si no lo reducís, vas a estar vas a seguir necesitando plata. Y por lo tanto, ellos peligran que le devuelvas la plata a ellos, ¿no? Entonces, por propio interés, el mercado está mirando a ver si vos vas a cumplir las metas. Y la gran duda era, dado que el gobierno tiene cierta debilidad política, ¿va a poder en el Congreso pasar el presupuesto que se condice con el acuerdo con el FMI de bajar el déficit fiscal? Eso es por eso se está mirando tanto el tema presupuestario, ¿no? Yo creo que ahí hay bastantes chances, porque no es solamente al gobierno que le conviene que se cumpla el acuerdo para que se sigan prestando. Las provincias pasan lo mismo. Si no le presta al gobierno nacional, a las provincias le va a pasar lo mismo, ¿no? Por eso es que uno ve esta conciliación con la oposición, porque el gobernador del otro lado dice, mira, no te vuelvas loco porque... Y tampoco quiero agarrar esto con la bomba ya explotada. Exactamente. ¿No? Que está pensando en el 2019. Pero sobre todo el gobernador que dice, si el FMI no le presta al gobierno, olvídate que lo presta a nosotros nadie. Y el gobernador también tiene sus necesidades financieras. Muchas gracias, Fausto Espotorno, economista. ¿Quién gana el Mundial? Me gustaría que Bélgica, pero... ¿Por qué? Porque sí, porque lo veo jugar bien. Está con Bonadeo. Bonadeo dice que desde que tocan empezó, lindo. desde la primera ronda Bonadeo dice que son para él los mejores. Bueno, mira, estoy opinando bien, digamos. Ya está. Gracias. No hay nada. Y enseguida, en Telecentral, te contamos la idea, la intención de que los Barras vuelvan a la cancha, pero sin custodia. Justo hoy lo contamos, que amenazaron a la familia de Mauro Zárate. Tenemos una novedad desde el Congreso, ¿no? Hay una iniciativa que estaba frenada por el peronismo. Miguel Ángel Pichetto dijo, no nos demonicen. ¿Por qué? Por la ley de extinción de dominio, que es lo que dice la ley, o que es lo que decía el proyecto de ley que estaba por perder el Estado parlamentario, que cuando alguien esté procesado, se arma una causa paralela, no en el fuero penal, sino en el fuero civil, para que le quiten los bienes que son generados por la corrupción. El peronismo hasta ahora lo frenaba y ya no. Tenía, Nico, ya la media sanción de diputados, faltaba que el Senado lo trate, había mucha presión para que el peronismo lo haga y Pichetto públicamente dijo, no lo vamos a hacer porque esto básicamente va a generar juicios contra el Estado, porque si después la justicia efectivamente dice que la persona es inocente, hay que devolverle todo lo que el Estado le retiró y además se termina, según la versión de Pichetto, juzgando antes de que lo haga la justicia. Por eso presentó un proyecto nuevo. ¿Sabes por qué lo presentó también? Porque había mucha presión desde Cambiemos para que esto se trate. Habló con Massa. Massa le garantizó que en diputados se va a tratar y lo mismo hizo Federico Pinedo. O sea, se modifica el que venía de diputados. Exacto. Y vuelve. En realidad es un nuevo proyecto que lo presenta el propio Pichetto y que tiene ya, digamos, la postura de Sergio Massa que va a acompañarlo. ¿Cuál es la diferencia central? Hay que leerlo en profundidad. Esto fue hace horas nada más que lo presentó. Pero la diferencia central es que el proyecto lo que plantea es que una vez que hay sentencia
del tribunal. Recién ahí el tribunal decide decomisar los bienes supuestamente que la corrupción le dio a ese funcionario o exfuncionario condenado. Pero nunca. después de la sentencia... Nunca. Y esto es lo que dicen los que presentaron el proyecto en diputados, que como la justicia federal tarda 20 años en probar a un corrupto, saquémosle las cosas antes, ¿no? Que le duele. Claro. El proyecto original era en el ámbito civil, en el foro civil, por ejemplo, a ver, el yate de Jaime. Está probado que no lo pudo pagar. Claro. Se lo sacaron, lo usa prefectura. La Ferrari del testaferro del Pata Medina. Sí. No pudo comprobar cómo la tenía. Se la sacaron. Sí, igual es raro, porque fíjate que no la venden y usan el dinero, sino que usan la Ferrari para hacer patrullaje o el yate es otra discusión. para hacer un patrullaje. Es otra discusión. Sí. Pero cuando le pueden tocar el bolsillo, sentencia firme. O sea, Menem tiene sentencia firme y el senador no tiene sentencia firme. Marquemos siempre esta diferencia, Nico. En el caso Nair, la justicia tardó 6 meses en condenarla a prisión perpetua para toda la vida, ¿no? Imagínate una chica de 20 años toda la vida presa, o por lo menos hasta los 55 años. Para caso de corrupción, que a veces son condenas a 5 años, 6 años, 3 años, tardan 20 años los jueces para condenarlos. Bueno, Pichetto y Massa están buscando la vuelta para que el tema de extinción de dominios no se les vuelva en contra políticamente. Sentencia firme, Menem, por ejemplo, se queda con todo lo que tiene. Porque no hay sentencia firme. Puede apelar, no sé, a una corte internacional todavía. Y Cristina. Y muchos otros. Estamos acá con Buti para contar una historia. Buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido. No vamos a hablar del Mundial, si lo vemos a Buti uno dice Mundial. No, por favor, no quiero hablar más del Mundial. El Mundial quedó lejísimo, nos quedó muy atrás a todos, estamos ahí viendo si hinchamos o no por Uruguay. Pero en principio, ahora vamos a hablar de un tema importante que el gobierno ya había... ¿Por qué lo relaciono con el Mundial? Porque el año pasado, a fin de año, el gobierno había lanzado una especie de anuncio donde decía, después del Mundial vuelven los hinchadas visitantes y quitamos la custodia a los barras. Este genérico se perdió, ¿no? Entre el Mundial y los temas económicos. Y, ¿qué pasa? En realidad, los temas económicos siguen, el Mundial sigue, pero este tema volvió y la idea es ponerlo en práctica, ¿no, Buti? Sí, vamos a tratar de ordenar un poquito esta información para que se entienda, porque hay algunos términos que tal vez son raros, pero en la práctica es muy fácil. Lo que quieren hacer es, escuchen bien, terminar con el encapsulamiento. ¿Qué es esto? No es ni más ni menos que los patrulleros o las motos de la policía escoltando a los micros que trasladan barras bravas. Así que vos vas por la partido de River, autopista, termina el partido y vos ves cientos de policías que te parece que llevan a 4 presidentes y en realidad no, están escoltando los micros que trasladan a la hinchada. Ni más ni menos que eso. La primera pregunta que me imagino se deben estar haciendo todos ustedes en casa es, ¿pero cómo? Si le sacás la custodia policial a ese tipo de micros en donde van barras, se van a producir desmanes, robos, enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Es probable, pero no es el objetivo. No. El objetivo de fondo es generar un plan alternativo para que estos traslados, el plan se llama traslado seguro, identifique a cada uno de los hinchas que se van a mover de jurisdicción en jurisdicción de la Argentina para ir a ver un partido de fútbol o volver desde un partido de fútbol. Lo que se va a intentar hacer es lo siguiente: obleas en los micros, identificación de los pasajeros, y que haya voluntad para que esto se cumpla. Y después el otro tema, porque ¿qué pasa? Ahora están haciendo como un seguimiento mucho más, eso lo debes saber vos mejor que yo, pero lo que me explicaban ayer en el Ministerio de Seguridad, un seguimiento mucho más personalizado de lo que serían los barras, o sea, con antecedentes penales. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que a esos micros no se puede estar arriba una persona que tiene un pedido de detención. Exactamente. Entonces se va a controlar eso muchísimo. Y si hay una persona arriba de ese micro que comete algún desmán, lo mete preso y a partir de ese momento es una persona detenida y que no va a poder volver a la cancha. Como trabajar mucho más personalizadamente en quiénes son. Es la hinchada, son barras, son delincuentes, el universo de la gente que se traslada. Eso es un dato muy importante, porque Nación puede tener un plan que involucre a la buena voluntad de las provincias. Exacto. Pero las policías provinciales tienen autonomía. O sea, no hay orden vertical que obligue a una policía provincial a ejercer algún tipo de control. Por eso, la idea es la siguiente: que las fuerzas federales, en
interjurisdiccionalmente puedan controlar esto. O sea, cuando este famoso micro se traslada de un lugar al otro, en el límite de la jurisdicción se chequee quién va adentro. Y va a estar, de acuerdo a la intención, tan individualizado quién va dentro de cada micro, que los que vayan ya como barras en otro tipo de transportes y como núcleo duro, porque los barras buscan masa, la mafia busca masa para no ser identificada. Lo que se va a hacer es los que estén por fuera de este traslado seguro sean interceptados en las jurisdicciones por la Fuerza Federal, y no puedan llegar hasta los estadios. Esto viene a cuento de el objetivo superior de Máxima, es la vuelta del visitante. Así es, ese es el proyecto final, el lugar donde aspiran, en el medio está esto. Y todas las herramientas, tipo el Fan ID, que lo conocimos todos ahora, que fue el Mundial de Rusia, está sobre la mesa eso como opción, que es esta identificación como muy personal de cada ser humano que está dentro de una cancha de fútbol, no solo de los barras, sino de todos. Y esa es un poco la búsqueda hacia dónde van para esto, para poder garantizar una promesa que viste que se viene. Es prueba piloto en los próximos 6 meses que los famosos hinchas neutrales que vemos ahora, ya blanqueados, sean visitantes. Opcional será esto de parte de cada club, pero con todo el proceso de seguimiento, traslados y entrada a los estadios. Vamos a ver si esta vez funciona. Gracias, Guti. Vamos a la tanda desde acá. Gracias, Guti, por venir. Por favor. Una nueva novedad en el Congreso, una ley muy importante que va a generar polémica y para mucha gente alegría. Así es, y sobre todo es una reivindicación, ¿no?, para los sectores sociales más vulnerables en Argentina. Habíamos contado hace un ratito que salió la ley Justina, que fue muy importante. En este momento se está tratando la ley de urbanización de 4.000, escuchen esto, de 4.228 asentamientos urbanos de todo el país. Este proyecto, así es, este proyecto es particularmente importante porque cuando hoy no lo tocamos acá en el programa, pero seguramente ustedes habrán escuchado que hoy se juntó Stanley con los movimientos sociales para ver el tema vinculado con subsidios, con alimentación. Pero este trabajo, este proyecto de ley que está votándose ahora para darle media sanción en diputados, fue básicamente el trabajo más consensuado con los movimientos y que más interés, digamos, el seguimiento en diputados y las conversaciones con los diputados para explicar la trascendencia de este proyecto no la hizo solo el ministerio, que lo hizo y mucho, sino también y personalizadamente los movimientos sociales, ¿no? A ver, ¿qué significa esto? Que donde hoy hay villas miseria en terrenos fiscales o terrenos de privados, se van a confiscar esos terrenos y se les va a dar a los se va a permitir escriturar a los habitantes. Claro, que están viviendo hoy en la actualidad, que tengan su escritura y su casa. Son 4.228 asentamientos, ¿dijiste? Así es, sumado toda esa superficie cubre 415,5 kilómetros cuadrados, que es 2 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. En todos estos territorios, en esos terrenos viven 3.5 millones de personas. Es un proyecto mucho más profundo que es primero expropiar, pero esto involucra, o sea, ahora es la ley que le va a dar marco a esto y después empieza todo el procedimiento como distrito por distrito para ver quién, cómo. Hay un montón de métodos para estas expropiaciones. Tiene que intervenir el AVE, se llama ahora, que era el viejo ANAVE, que es el que administra los bienes del Estado. Pues son terrenos que algunos tienen dueño, que dejaron de pagar impuestos. Exacto, hay un montón de situaciones. No se les va a pagar indemnización, otros sí, otros son del Estado, pero si esto termina bien, 3,5 millones de personas podrían tener escrituras de su casa. Así es, esa es la idea final del proyecto final. La idea de este proyecto era una de las, si querés, directrices, de los temas principales del Ministerio de Desarrollo Social, que salga esta ley, que ahora tendría media sanción ahora en un ratito, después pasa al Senado, es la base normativa para que esto suceda. De todos modos, a partir de la crisis económica, en el Ministerio mismo dan por sentado que no lo van a hacer en el tiempo que esperaban, pero el proyecto sigue adelante. Ya llega a 2 voces, quédense. No, sí, perdón, me equivoqué. Pensé que ya somos grandes. Estoy como que es jueves, pero es miércoles, perdonen. Ya llega a 2 voces, quédense con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfaro. Nosotros nos vamos después de contar la increíble historia del pato de las 300 lucas. Lástima que no tengo mi patito acá. Está el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, con Bonelli y Alfano. Nosotros nos vamos. Sí. Que descansen. Yo también voy a descansar así no me confundo los días, ¿no? Es la idea. Chao.